La claridad de la luna acariciaba dulcemente la arboleda, que se inclinaban con el viento. Imponente, por la claridad sublime que aureolaba su figura venerable, Eusebio, al parecer, había iniciado la conferencia hacía mucho. Extasiados, los oyentes registraban su palabra inundada de luz celestial, con el asombro pintado en sus rostros. Confundidos y arrodillados, en gran número, en el césped fresco, se sentían repentinamente transportados al paraíso. El instructor, envuelto en reflejos transparentes y coloridos, hablaba con un irresistible poder de atracción. Si el patrimonio de la fe religiosa representa un indiscutible factor de equilibrio mental del mundo, ¿qué hacéis de vuestro tesoro, olvidando utilizarle, en una época en que la inestabilidad y la incertidumbre amenazan todas las instituciones de orden, trabajo, entendimiento y construcción? ¿No os asombra y despierta la conciencia, la borrasca renovadora que transforma principios y naciones? ¿Creéis posible una era de paz exterior, sin la preparación interior del hombre en el espíritu de observancia y aplicación de las leyes divinas? Por admitir semejante contrasentido, la máquina y la técnica, creación de vuestra inteligencia, os anula las posibilidades de más alta incursión en el reino del Espíritu Eterno. Ser cristiano, en otro tiempo, simbolizaba la elección de la experiencia más noble, con el deber de dar ejemplo según el patrón de conducta consagrado por el Maestro Divino. Constituía un ininterrumpido combate al mal con las armas del bien, una manifestación activa del amor contra el odio, la seguridad de la victoria de la luz contra las sombras y el triunfo incontestable de la paz constructiva sobre la discordia destructora. En tiempos del corrupto Imperio Romano, los seguidores del Evangelio no se exponían a polémicas mordaces, ni se enredaban en las telas del personalismo disolvente, ni malgastaban posibilidades preciosas, levantando fronteras dogmáticas. Se amaban en nombre del Señor, y ofrecían su propia vida, en señal de gratitud a aquel que no dudó en seguir hacia la cruz por amor a todos nosotros. Erguían sus más sublimes santuarios en la comunión con los principios santificantes que les identificaban con el Salvador del mundo. Sabían perder ventajas transitorias, para conquistar los imperecederos tesoros celestiales. Se sacrificaban los unos por los otros, en viva demostración de devoción fraternal. Repartían los sufrimientos y multiplicaban los júbilos entre sí. Morían en testimonios angustiosos, para alcanzar la vida eterna. Luchaban con los desequilibrios de su época y de sus contemporáneos, no a golpes de maldición, ni con la espada, sino por la práctica de la renuncia, sometiéndose a disciplinas crueles y revelando, en las palabras, en los pensamientos y en los hechos, el mensaje sublime del Maestro que renovó sus corazones. Vosotros, herederos que sois de aquellos héroes anónimos, que vivieron en los sufrimientos, con el espíritu vuelto hacia las promesas de Cristo, ¿qué hicisteis de la esperanza transformadora, de la confianza sin vacilación? ¿Dónde colocasteis la fe viva que vuestros patriarcas adquirieron al precio de sangre y de lágrimas? ¿Qué es del espíritu de fraternidad que distinguía a los aprendices del Evangelio? Enriquecidos por las gracias del cielo, poco a poco olvidasteis las puertas de la revelación divina a cambio de las comodidades humanas. Construisteis, entre vosotros mismos, barreras difíciles de superar. Os intoxica el dogmatismo y os corrompe la secesión. Vuestros horizontes mentales están oscurecidos por estrechas interpretaciones del plano divino. Establecéis hostilidades en nombre del reino de Dios que significa amor universal y unión eterna. Ensuciáis la fuente de las bendiciones, maldiciéndoos unos a los otros, invocando para eso, al príncipe de la paz, que, para ayudarnos, no vaciló ante su propia muerte. ¿A qué delirio llegasteis, estableciendo rivalidades para la imaginaria obtención de privilegios divinos? Antiguamente, los compañeros de Cristo se disputaban la oportunidad de servir, no obstante, en la actualidad, buscáis la mínima ocasión para que os sirvan. Reverenciáis al Señor la luz de los siglos, y os mantenéis en las sombras del nefasto egoísmo. Proclamáis en él la gloria de la paz, e incentiváis la guerra fratricida, en que hombres e instituciones se matan recíprocamente. Recurrís al Divino Maestro, centralizando en su infinita bondad la fuente inagotable del amor, pero cultiváis la desarmonía en lo más recóndito de vuestro ser. ¿Por qué extrañas convicciones creéis conquistar el paraíso, a fuerza de palabras? ¿Olvidasteis que la palabra, divina en sus fundamentos, es siempre creadora? ¿Cómo admitir la redención al precio de simples palabras a las que no concedéis ningún significado por las acciones? Sin embargo, es imperioso reconocer el carácter sublime de vuestra tarea en el mundo. Jesús fundó la religión del amor universal, que los sacerdotes políticos dividieron en varias escuelas orientadas por un sectarismo injustificable.
A pesar de ese error lamentable de los hombres, la esencia de vuestros principios es la misma que mantuvieron el coraje y la nobleza de los trabajadores sacrificados en los primeros días del cristianismo. Aunque algunos misioneros de las verdades religiosas olvidasen la paternidad divina y se permitiesen desmanes de la autoridad, prefiriendo la opresión y la tiranía, no sois menos responsables, ahora, por los sagrados depósitos que Jesús nos confió, destinados a los servicios de elevación humana y de santificación de la tierra. El Evangelio, en sus bases, guarda la belleza del primer día. Ninguna frase consiguió empañar el brillo de «amaos unos a otros, como yo os amé». Ante los desafíos del cielo, ¿creéis, acaso, servir a Dios, encarcelando los servicios de la fe en los templos suntuosos? La pompa del culto exterior solo realza el desatino de vuestras peligrosas ilusiones acerca de la vida espiritual. La divina misión del Maestro sería infructífera, si el Evangelio permaneciese circunscrito a las trincheras sectarias, donde os refugiáis presuntuosamente, con el objetivo de inflamar la hoguera de las hostilidades, aparentemente cordiales. ¿No encontrasteis otra fórmula de exteriorizar la creencia, más allá de la rivalidad tan poco digna? En vano levantáis castillos de opinión para la palabrería sin obras, porque, si la muerte sorprende al materialista rebelde, mostrándole la realidad de la vida, la tumba abre también el tribunal de la recta justicia a cuantos se valieron de la religión para disimular la indiferencia que llena su interior. No penséis que la fe está consagrada al menor esfuerzo. Como ocurre a la ciencia, la religión tiene su trabajo específico en el mundo. Es una fuerza de equilibrio del pensamiento y sus servidores deben colaborar en la armonía de la mente humana. En la actuación de la fe positiva reside la fuerza reguladora de las pasiones, de los impulsos irresistibles de la animalidad de la que todos emergemos, en el proceso evolucionista que dirige nuestra existencia. Jesús, por esto, no confinó sus enseñanzas al estrecho círculo de los templos de piedra. Respetó, en verdad, los monumentos que recordasen los lugares santos de la oración, consagrados a las manifestaciones superiores del Espíritu, pero no se cristalizó en las actitudes de adoración, vivió conquistando amigos para el reino del cielo. No impuso a sus seguidores normas rígidas de acción, les pedía amor y entendimiento, fe sincera y buen ánimo para los servicios edificantes. Aproximándose a Magdalena, no divaga en vanas conversaciones, le interesa el corazón en el sublime apostolado renovador. Visitando a Zaqueo, bendice su esfuerzo noble y constructivo. Dirigiéndose a la mujer samaritana, no desciende a las contiendas inútiles, la impresiona por el contacto de su alma divina, haciéndole abandonar el viejo cántaro de la fantasía, para que busque las fuentes eternas. Conviviendo con ciegos y leprosos, locos y enfermos de todas clases, fue un ejemplo de vida social, basada en la fraternidad más pura y en los más elevados estímulos a la santificación. Por fin, inmolado en la cruz, sus dos últimos compañeros eran ladrones confesos, a los cuales no vaciló en dirigir la palabra fraternal, inflamada de amor. ¿Cómo invocar su nombre para justificar los desvaríos de la separación por motivos de fe? ¿Cómo apoyarse en el amigo de todos para iniciar luchas de opinión, encendiendo hogueras de odio en perjuicio de la solidaridad común de la que él nos dio ejemplo hasta el supremo sacrificio? ¿No será denigrar su memoria al difundir la discordia en su nombre? Noté que las palabras del orador provocaban una profunda impresión. La mayoría de los oyentes lloraba de emoción, sintiéndose ante el juicio celestial. Eusebio, que mantenía la atención general, prosiguió, sereno, no se os reclama que perdáis el depósito espiritual de la creencia venerada. En todos los sectores, donde florece la siembra de Cristo, es posible honrar la ley divina, grabando los sublimes párrafos en el corazón. Lo que se pide a vuestro espíritu de creencia es que aprovechéis las bendiciones celestiales esparcidas sobre vosotros en caudalosas corrientes de luz. No limitéis, por tanto, la demostración de la confianza en el Altísimo a los rituales del culto externo. Barred la indiferencia que congela las basílicas suntuosas. Seamos verdaderos hermanos unos de los otros. Transformemos la Iglesia en el dulce hogar de la familia cristiana, cualquiera que sean nuestras interpretaciones. Olvidemos la falsa afirmación que los tiempos apostólicos pasaron para siempre. Cada aprendiz del Evangelio guarda, en su propia vida, un reducto destinado al culto vivo del Divino Maestro, ante el cual se presenta la multitud de los necesitados, todos los días. Amando y socorriendo, creyendo y actuando, Jesús amparó la mente desequilibrada del mundo greco-romano, infundiéndole una vida nueva, en favor de la humanidad más feliz. Así, igualmente, cada discípulo de la fe redentora puede y debe cooperar en el levantamiento de los hermanos frágiles y vacilantes.
Huid del fariseísmo de los tiempos modernos que se niega al auxilio fraternal, en nombre del genio satánico del cisma dogmático. Jesús nunca fue predicador de la falta de armonía, jamás aceptó la vanidad petulante de los que se declaran puros por los labios, manteniendo el corazón atascado en el lodo del orgullo y el egoísmo. Pongamos nuestra confianza en Dios, ampliando su reino bendito de redención. Aguardar el cielo, menospreciando la tierra, es producto de la insensatez. Ninguno de nosotros sobornará a la justicia divina, aunque permanezcáis cultivando, muchas veces, la idea de un ridículo comercio con la divinidad. Si un labrador jamás va a la selva o al pantano peligroso si no tiene un trabajo que realizar, ¿cómo permanecer sin deberes inmediatos junto a los paisajes del crimen y las tinieblas, de la inquietud y el sufrimiento? El hermano caído es nuestra carga preciosa, la dificultad nuestro santo incentivo, el dolor nuestra escuela purificadora. Abracémonos, pues, unos a otros, en nombre del Cordero de Dios, que reformó nuestra mente, alzándola a planos superiores por la ascensión gloriosa, a través del sacrificio. Solamente así, amigos míos, es posible corresponder al elevado destino que nos corresponde. Delante de un mundo peligroso, alucinado por ambiciones rastreras, por el odio y la miseria, secuencias de las guerras incesantes y aniquiladoras, armonicémonos en Jesucristo, para poder equilibrar el plano físico. Las sombras perturbadoras, no lo olvidéis, vagan en torno de vuestros pasos y de vuestras instituciones, en ronda siniestra. Evitad la subversión de los valores espirituales, ahuyentad a las tinieblas que amenazan las organizaciones político-religiosas. Temed a la ciencia que habla sin sabiduría, libraos del raciocinio que calcula sin amor, revisad la fe para que sus impulsos no se desordenen, en detrimento de la edificación. La corteza de la tierra es actualmente un campo de batalla más duro y más doloroso. Despertad la conciencia adormecida y adaptaos a la ley divina, olvidando el cautiverio de la ilusión. La salvación es trabajo continuo de renovación y de perfeccionamiento. Proclamemos al mundo atormentado nuestra fe en Jesucristo para siempre. Eusebio, al terminar, estaba aureolado de prodigiosas emisiones de luz. La asamblea mostraba una gran estupefacción. Un gran grupo de colaboradores de nuestro plano elevó la voz en armonía, entonando un conmovedor cántico de glorificación al Supremo Señor. Las melodiosas notas del himno se perdían, a lo lejos, en la arboleda distante en alas de suave brisa. Terminada la reunión, observé que los amigos encarnados, bajo el amparo de colegas de nuestras actividades de socorro, no se alejaron animados y optimistas, porque muchos de ellos, comprendiendo, tal vez con más claridad, fuera del vehículo denso de la experiencia física, los errores de la creencia desviada, se retiraban cabizbajos, sollozando. 16. Alienados mentales. Antes de visitar las cavernas del sufrimiento, Calderaro me pidió acompañarle a una rápida visita al gran instituto dedicado al asilo de alienados mentales, en el plano físico. Podrás comprender con más precisión, explicó, dirigiéndose a mí con la delicadeza que le es peculiar, la tragedia de los hombres desencarnados, en pleno desequilibrio de las sensaciones. Exceptuados los casos puramente orgánicos, el loco es alguien que procuró forzar la liberación del aprendizaje terrestre, por indisciplina o ignorancia. Realmente es un género de suicidio hábilmente disimulado, la autoeliminación de la armonía mental, por la inconformidad del alma con la lucha que la existencia humana presenta. Ante el dolor, el obstáculo o la muerte, millares de personas capitulan, entregándose, sin resistencia, a la perturbación destructora, que les abre, por fin, las puertas del sepulcro. Al principio, son simples descontentos y desesperados, que pasan desapercibidos incluso de aquellos que les acompañan de más cerca. Pero, poco a poco, se transforman en enfermos mentales de diversos niveles, de cura casi imposible, portadores como son de problemas irresolubles e ingratos. Esos imperceptibles frutos de la desobediencia comienzan por arruinar el cuerpo que les fue confiado en la corteza de la tierra, y acaban empobrecidos e infortunados. Afligidos, medio muertos, son hombres y mujeres que desde el plano terrenal padecen, refugiados en precipicios infernales, por haberse revelado a los designios divinos, sin tenerles en cuenta en la escuela benéfica de la lucha purificadora, por sus caprichos insensatos. Quedándome con la explicación, le acompañé en el viaje al hospital psiquiátrico, donde había gran cantidad de enfermos. En el primer local que entramos, había muchas mujeres desequilibradas conversando. Una anciana de cabellos nevados, de mirada feroz, llevaba el uniforme de la casa, como quien arrastrase un vestido real, y decía a dos apáticas compañeras, como marquesa, no tolero la intromisión de médicos inconscientes. Creo estar presa por motivos secretos de familia, que averiguaré en la primera oportunidad.
Tengo poderosos enemigos en la corte, pero mis amistades son más prestigiosas y fieles. Bajó la voz, como recelando ser escuchada por espías ocultos, y habló al oído de una de las compañeras: el emperador está interesado en mi caso y castigará a los culpables. Me encerraron por miserables cuestiones de dinero. Elevando el tono, inesperadamente, gritó: todos pagarán. Todos pagarán. Y continuó hablando con gestos de gran señora. Me dolía observar la promiscuidad entre las enfermas encarnadas y las entidades infelices que había allí. Todavía atado a mi antiguo vicio de la curiosidad, quise pararme, para oír a la demente hasta el fin, pero el asistente me dijo: no nos detengamos, André. Desgraciadamente, atravesamos una gran galería de padecimientos expiatorios, donde nuestros recursos de ayuda no producirían ventajas inmediatas. Aquí, casi todos los alienados son criaturas que huyeron de la realidad, atendiendo a circunstancias del pasado sin más razón de ser. Esa desventurada hermana tuvo títulos de nobleza en existencia anterior, perpetró clamorosas faltas, dando expansión a las energías ciegas del orgullo y de la vanidad. Renaciendo en una cuna humilde para el imprescindible reajuste, se alarmó ante las primeras pruebas más duras que debía afrontar, reaccionó contra los resultados de su propia siembra, abandonó los cuidados del cuerpo físico, y, por fin, se situó mentalmente en las zonas más bajas de la personalidad, pasando a residir, en pensamiento, en el pasado de mentiras brillantes. Se agarró, desesperada, a los recuerdos de la marquesa vanidosa de salones que ya desaparecieron, y deambula por los valles de la demencia en lamentables condiciones. Recorridos pocos metros, encontramos un nuevo grupo, en la que sobresalía una curiosa dama, extremadamente nerviosa. Dios me libre de todos, Dios me libre de todos. Gritaba, inquieta. No volveré nunca, nunca. Se aproximó, prudente, una enfermera, y le dijo: señora, cálmese. Es su marido que viene de visita. Vamos. Y añadió sonriendo: ¿no se siente feliz? Jamás. Gritaba la demente con un espantoso semblante de angustia: no quiero verle. Le odio, y a todo lo que le pertenece. Repitiendo expresiones de desprecio, se puso tensa cayendo en una lamentable crisis de ansiedad, por lo que la enfermera tuvo que pedir ayuda urgentemente. Deseé quedarme, para estudiar la situación, pero el asistente me lo impidió, diciendo: no pierdas tiempo. No remediarías el mal. Pasaremos rápidamente por aquí. Te recomiendo que solo te fijes en donde se refugian todos los que se olvidan de los deberes presentes, pretendiendo escapar a la realidad educadora. Modificó la inflexión de su voz y prosiguió: no podemos decir que todos estos casos se relacionen exclusivamente con ese factor. Mucha gente atraviesa este pavoroso túnel, apremiada por exigencias de la prueba rectificadora, aunque debemos reconocer que la mayoría inició este drama en sí mismo. Son hermanos nuestros, rebeldes ante los designios superiores que les condujeron a recapitular enseñanzas difíciles, como la de aproximarse a antiguos enemigos a través de lazos familiares del presente, o la del enfrentamiento a obstáculos aparentemente insuperables. Para que se efectúe la jornada iluminativa del espíritu es indispensable transformar la mente, revolver las ideas, renovar los conceptos y cambiar el modo íntimo de ser hacia el bien, de la misma forma que lo hacemos con la tierra para que produzca una buena cosecha o con cualquier institución humana al reestructurarla para el progreso general. Si el alma se niega a recibir el auxilio divino a través de los procesos de transformación por las diferentes situaciones en el aprendizaje carnal, se aparta del camino, creando perturbaciones con deseos injustificables. Casi podemos afirmar que el 90% de los casos de locura, exceptuando aquellos que se originan por la incursión microbiana sobre la materia gris, es producto de las consecuencias de las faltas graves que practicamos, con la impaciencia o con la tristeza, es decir, mediante actitudes mentales que imprimen deplorables reflejos a los que las acogen y alimentan. Una vez instaladas esas fuerzas desequilibrantes en el interior, se inicia la desintegración de la armonía mental. Esta a veces perdura, no solo en una existencia, sino en varias, hasta que la persona se disponga, con fidelidad, a valerse de las bendiciones divinas que le adornan, para restablecer la tranquilidad y la capacidad de renovación que le son inherentes, en un bendito servicio evolutivo. Por la rebeldía, el alma responsable puede encaminarse a muchos crímenes, a cuyos resultados nefastos se encadena indefinidamente, y, por el desánimo, es propensa a caer en los despeñaderos de la inercia, con fatal atraso en su progreso. En ese momento,
Penetramos bajo un amplio porche al departamento masculino y enseguida nos encontramos con un hombre que con casi total seguridad se encuadraba entre los esquizofrénicos. Le rodeaban algunas entidades de sombrío aspecto. El enfermo parecía un perfecto autómata, bajo la dirección de los desencarnados. Exhibía gestos maquinales, y dijo muy serio al celador que se aproximaba, cauteloso: «Venga, señor Juan. No tenga miedo. Ayer yo era el león, pero hoy, ¿sabe usted lo que soy?». Ante el enfermero vacilante, explicó: «Hoy soy una platanera». Tenía ante mí una excelente ocasión de recoger experiencias, y reconocí la perfecta sincronización entre la víctima y los obsesores invisibles. El desdichado era una marioneta en las manos de los perversos verdugos. Calderaro, sin embargo, no me permitió detenerme. «El proceso de desequilibrio está consumado», dijo, «y no tendrás posibilidad de recomponer rápidamente sus energías mentales centralizadas en la región inferior. El infeliz viene siendo objeto de prácticas hipnóticas por parte de perseguidores implacables, se halla expuesto a emisiones continuas de fuerzas que le deprimen y enloquecen». «¡Cielos!», exclamé, espantado. «¿Cómo ayudarle?». «Se trata de un hombre», agregó el instructor, «que en encarnaciones anteriores abusó del magnetismo personal». No pude contener la objeción que surgió espontáneamente: «¿Cómo? Las ciencias magnéticas son de hace poco». Calderaro estampó en su mirada la condescendencia que le es característica y respondió: «¿Crees que se iniciaron con Mesmer?». Y, sonriente, añadió: «Si consideráramos el sentido literal del texto, el abuso del magnetismo personal habría comenzado con Eva, en el paraíso». Señaló al enfermo y prosiguió: «En un pasado no muy lejano, nuestro imprevisor amigo se excedió en su potencial de fascinación, desviándolo hacia aventuras poco dignas. Varias mujeres que sufrieron sus efectos negativos, emitieron contra él incesantes explosiones de odio enfermizo y corruptor, que el pobre hombre merecía como consecuencia de la actividad condenable a la que se dedicó por muchos años. Minado por la reacción persistente, su resistencia menguó y se convirtió en juguete de las fuerzas destructivas, a las que se había unido voluntariamente, al practicar el mal. No podemos prever hasta cuándo estará en esa actitud. Generalmente, cuando delinquimos, podemos precisar el instante exacto de nuestra entrada en la falta de armonía, pero nunca sabemos cuándo la abandonaremos. En el retorno a la senda recta, a través de los caminos en que nos perdemos, por indiferencia y mala fe, no podemos fijar previamente calendario para la vuelta, nos implicamos en situaciones, de las que solo saldremos después de un doloroso reajuste». Observando mi admiración, ante la experiencia hipnótica que los fríos verdugos llevaban a efecto, el asistente comentó: «No te impresiones. La muerte física no cambia de repente la inteligencia dirigida al mal, ni el duelo de la luz con la sombra se restringe al estrecho plano físico». Inmediatamente después, fuimos sorprendidos por dos ancianitos enloquecidos, pronunciando frases incoherentes. «El tiempo», explicó el orientador, «acaba siempre por mostrar nuestra verdadera posición. Cuando la persona no hace de su existencia el trabajo constructivo que debe realizar en la tierra, la vejez del cuerpo es más triste para el alma, ya que el individuo no domina el entorno habitual, y efectúa la fijación de su mente en los impulsos inferiores. Millones de hermanos nuestros se quedan, siglos y más siglos, en la fase infantil del entendimiento, por emprender el esfuerzo de su propia mejoría. Mientras tienen una salud física relativa, posibilidades económicas y captan las ilusiones pasajeras que la existencia en la tierra ofrece a los que pasan por la carne, se consideran ciudadanos de la sociedad humana a que pertenecen, pero, tan pronto como son visitados por la enfermedad, la escasez de recursos o la decrepitud, revelan la infancia espiritual en la que yacen, vuelven a ser criaturas, a pesar de la edad avanzada de su vestidura carnal, por haberse quedado excesivamente en las superficialidades de la vida». La exposición no podía ser más lógica, pero, examinando aquel ambiente, donde tantos locos de ambos sexos deambulaban distantes de la realidad, sin la más leve perspectiva de una próxima desencarnación, pensé en las criaturas que ya renacen imperfectas y perturbadas, en las criaturas atrasadas y en las que luchan con la demencia juvenil, en las innumerables fobias que afectan a personas respetables y serviciales, y pedí al instructor que me aclarase los cuadros de sufrimiento de ese tipo, que asaltan toda clase de ambientes. El asistente no se sorprendió, y dijo: «André, estudiamos aquí la cosecha de la siembra, tanto del presente como del pasado. Analizamos no solo el aprendizaje de una breve existencia, sino también el desfile del alma por los caminos infinitos de la vida, de esa vida imperecedera que continúa siempre, venciendo las imposiciones y las obligaciones de la forma, purificándose y santificándose cada día.
comprobarás el aflictivo cuadro de padecimientos espirituales, y es probable que aprendas, en un psiquiátrico terrestre, algo sobre los desequilibrios que afectan la mente desviada de la ley universal. La alienación mental comienza con el descenso del alma a las zonas inferiores de la muerte. En el psiquiátrico es posible entender, de cierto modo, la locura de los hombres y de las mujeres que, equilibrados en apariencia en la sociedad terrestre, donde cambian los eternos valores divinos por satisfacciones ilusorias inmediatas, son empujados después, más allá del sepulcro, a la terrible desesperación del sentimiento. En cuanto a las perturbaciones que acompañan el alma en el renacimiento, en la infancia del cuerpo, la juventud o la vejez, sepamos que el desequilibrio comienza con la inobservancia de la ley divina, así como la expiación se inicia en el crimen. Una vez adaptada la conducta en desacuerdo con la realidad, el espíritu encuentra en todos los lugares los efectos de su propia acción. Vienen los mecanismos de la herencia fisiológica, o fuera de su influencia, la mente, encarnada o no, se revela en la cosecha de lo que hay sembrado, en el campo de evolución del esfuerzo común, en el monte de la evolución por la práctica del sumo bien, o en el valle expiatorio por el ejercicio del mal. El asistente, que se disponía a retirarse, me miró, y comentó, el loco, en general, considerando no solo el presente, sino hasta el pasado lejano, es alguien que aborreció las bendiciones de la experiencia humana, prefiriendo segregarse en los caprichos mentales, y la entidad espiritual atormentada después de la muerte es siempre alguien que deliberadamente huyó a las realidades de la vida y del universo, creando un purgatorio para sí mismo. ¿Comprendes? Miré al instructor, agradecido. Sí, había entendido. Y, analizando la lección de la mañana, seguí al instructor, que abandonaba en silencio el campo de observación, para vernos más tarde con los benefactores que visitarían las cavernas, en misión de amor y de paz. 17. En el umbral de las cavernas integrados ahora, Calderaro y yo, en la comisión de trabajo asistencial que iba a trabajar en las cavernas del sufrimiento, fui sorprendido por el comentario de la hermana Cipriana, que dirigía las actividades de esa naturaleza. El grupo constaba de un reducido número de compañeros, 7 en total. Viéndome al lado del asistente le preguntó Cipriana con sencillez, después de los saludos usuales, ¿quiere nuestro hermano Andrés seguir en nuestra compañía? El abnegado amigo respondió que el propio instructor Eusebio consideraba conveniente mi visita a los abismos Pagetouriels. Aclaró que yo me hallaba interesado en obtener informes de la vida en los planos inferiores, para informar a los compañeros encarnados, ayudándoles en la preparación necesaria para el bien. La directora oyó, bondadosa, y objetó, sí, la sugerencia de Eusebio es valiosa, tratándose de observaciones preliminares en el bajo umbral. Pero, como responsable por los servicios directos de la expedición, no puedo admitirle, por el momento, en todos los trabajos. Fijó en mí su mirada lúcida y cariñosa, como lamentando la imposibilidad, y agregó, nuestro estimado André no tiene el curso de asistencia a los sufridores en las sombras espesas. Me acarició suavemente, con su mano cariñosa, y agregó, si nos resulta indispensable efectuar realizaciones preparatorias, para que recojamos el beneficio de las grandes luces, también nos es imprescindible la iniciación, para administrar ese mismo beneficio en las grandes tinieblas. Ante mi manifiesta desilusión, la venerable benefactora continuó, no obstante, convengamos que nuestro hermano no está junto a nosotros, sin problemas sustanciales que resolver. Cada situación a la que somos conducidos es portadora de ocultas enseñanzas para nuestro bien. Los designios superiores jamás nos proponen cuestiones que no vayamos a necesitar según las circunstancias. Si Eusebio sugirió esta medida, es que André Luiz debe prestar un servicio en estos lugares. Pero, al ser responsable de esta expedición, no puedo autorizar que nos siga en todas las situaciones, por eso, ruego al hermano Calderaro que permanezca, en compañía de André, en el umbral de las cavernas, sin descender con nosotros. Ahí, dada su inquietud investigadora, encontrará un apreciable material de observación, sin necesidad de enfrentarse a situaciones embarazosas, para las cuales aún no se preparó convenientemente. Ante la solución presentada, volvió la alegría general. Se lo agradecí, contento, y Calderaro también manifestó su reconocimiento. Y, con el júbilo de los trabajadores que se alegran con la oportunidad de aprender incesantemente para el bien, seguimos en la dirección de la zona temiblemente sombría. Había visitado tremendos precipicios, donde entidades que se consideraban culpables se interpelaban unas a otras con deplorables actitudes, ya había visto llover llamas del firmamento sobre los valles de la rebeldía y descubrir a innumerables entidades dominadas por extrañas alucinaciones en las cámaras rectificadoras, pero allí, estaríamos quizás en la selva oscura,
a la que se refirió Dante Alighieri, en su inmortal poema. Me rompían el corazón las voces lastimosas dispersas desvaneciéndose hacia el cielo de humo. No, no eran solo lamentaciones, según íbamos descendiendo, cambiaban los gritos, oíamos también carcajadas e imprecaciones. Estacionamos en una enorme planicie pantanosa, donde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdían de vista, en asombroso desorden, como millares de locos, separados unos de los otros, o en grupos, según la clase de desequilibrio que les era peculiar. No me fue posible calcular la extensión de esa llanura inmensa, y aunque hubiese marcas topográficas, para tal apreciación, la niebla era demasiado densa para que se pudiesen medir distancias. Recorrimos algunos kilómetros en llano hasta que el terreno se inclinó, de nuevo, abriendo otras perspectivas abismales. La hermana Cipriana y los compañeros se despidieron de nosotros, dejándonos, al asistente y a mí, diciendo que volverían a buscarnos dentro de 6 horas. Abrazándome, la directora me dijo, gentilmente, amigo mío, te deseo un feliz éxito en los estudios. Al volver recibiremos tus impresiones. Sonreí, encantado, ante tan generosa demostración de aprecio. Inmediatamente después, Calderaro y yo nos hallamos a solas en un lúgubre lugar poblado de extraños habitantes. Las conversaciones eran innumerables y complejas. Me pareció que aquel pueblo desencarnado no se daba cuenta de su propia situación, por lo que pude apreciar inicialmente. Mientras grandes grupos de almas torturadas se debatían en una sustancia viscosa, en el suelo donde andábamos, no muy lejos, asambleas de espíritus dementes pululaban en interminables contiendas por intereses mezquinos. La escena era francamente impresionante por las características infernales que nos rodeaban. Viendo a aquellos infelices hermanos, no pude controlar las imágenes que surgían en mi mente. Esos grupos de infortunados actuaban, allí, desconociendo los padecimientos unos de los otros. Unos volaban a poca altura, como bandadas de cuervos, más oscuros que la propia sombra que nos envolvía, mientras que ingentes cantidades de desventurados yacían adheridos al suelo, como aves desdichadas, con las alas partidas. ¿Cómo explicar todo eso? Pregunté al instructor, ¿estos pobres seres nos pueden ver? Algunos sí, pero no nos dan mayor importancia, están muy preocupados consigo mismos, guardaron en el corazón sentimientos rastreros y tardarán en liberarse de ellos. Pero, ¿toda esa gente permanece desamparada, entregada a sí misma? No respondió Calderaro, pacientemente, por aquí, ejercen su labor innumerables puestos de socorro y escuelas en los que mucha gente practica la abnegación. Los pacientes y las personas torturadas son atendidos, de acuerdo con las posibilidades de aprovechamiento que demuestren. Y comentó, con una complaciente expresión en el rostro. Las regiones inferiores jamás están sin maestros y enfermeros, porque una de las mayores alegrías de los cielos es la de evacuar los infiernos. Viendo bandadas de seres volando, casi a ras de nosotros, recordé que en nuestra colonia las facultades del vuelo normalmente no eran ejercidas para no herir susceptibilidades en aquellos que no las habían desarrollado, pero, y allí. Criaturas de bajo nivel se movían por el aire, aunque a pocos metros del suelo. Calderaro, sin embargo, explicó, no te sorprendas. La facultad de volar depende, fundamentalmente, de la fuerza mental almacenada por la inteligencia. Hay que saber que los vuelos altísimos del alma solo se hacen posibles cuando corren parejos la intelectualidad elevada y el amor sublime. Hay espíritus perversos con una gran capacidad de vuelo, pero limitado a bajas incursiones. Son dueños de un inmenso poder de raciocinio y manejan ciertas fuerzas de la naturaleza, pero sin características de sublimación en el sentimiento, lo que les impide grandes ascensiones. En cuanto a las entidades albergadas en nuestra colonia espiritual, aunque haya un gran número de ellas incapacitadas de usar tal ventaja, el fenómeno es natural. Es más fácil recoger criaturas con amor e inteligencia reducida, y convivir con ellas, en el proceso evolutivo común, que acoger personas sumamente intelectuales sin amor a los semejantes. Con estas últimas, la vida en común, en el sentido constructivo, es casi impracticable. En lo que se refiere al vuelo, por tanto, hay que tener en cuenta los ascendentes naturales. En la propia naturaleza, los cuervos vuelan bajo procurando carroña, mientras las golondrinas van hacia lo alto, buscando la primavera. Pregunté, acordándome de las necesidades terrestres, pero, ¿y las necesidades de subsistencia? El instructor no se hizo rogar e informó, nada les falta en cuanto a los mínimos esenciales de socorro y de manutención, como ocurre en un psiquiátrico en el plano físico. El asistente hizo breve pausa y prosiguió, hablando del psiquiátrico, te comento que mi intención, al visitar contigo un hospital de este tipo en la Tierra,
fue justamente la de prepararte para el viaje que ahora estamos realizando. Tenemos aquí, en estos conjuntos de incomprensión y dolor, interminables filas de locos que voluntariamente se desviaron de las realidades de la vida. Fijaron la mente en las zonas más bajas del ser, y, olvidando el sagrado patrimonio de la razón, cometieron faltas graves, contrayendo pesadas deudas. Ya has visto, en nuestra colonia, a hermanos sufridores convenientemente amparados, algunos todavía sufren extrañas perturbaciones alucinatorias, otros son mantenidos como si fuesen momias periespirituales en profundo letargo, aguardando su despertar, otros pueblan grandes enfermerías para levantarse espiritualmente poco a poco. Aquí, no obstante, se congregan verdaderas tribus de criminales y delincuentes, atraídos los unos a los otros, en consonancia con la naturaleza de las faltas que les identifican. Muchos son inteligentes intelectualmente hablando, esclarecidos, pero, sin una pizca de amor en su corazón, van de pesadilla en pesadilla. El choque de la desencarnación para ellos, aún impermeables al auxilio santificante, por la dureza de sus sentimientos, parece cristalizarles en la posición mental en la que se encontraban en el momento del tránsito entre los dos planos, y, por eso, no es fácil de momento arrancarles del desequilibrio al que se precipitaron. A veces se demoran años, a veces, obstinándose en los errores a los que se habituaron, y, reforzando sus impulsos inferiores por la incesante permuta de energías unos con otros, pasan, en general, a vivir, no solo su propia perturbación, sino también el desequilibrio de los demás compañeros de infortunio. Ante el pandemonium que observábamos, el instructor comentó, el infierno de la concepción antigua, crepitando en eternas llamas de venganza divina, no es más que una peligrosa ilusión. Pero los lugares pagatoriales de los deseos y las acciones criminales, aguardando a las almas manchadas por los desvaríos, son una realidad en el plano espiritual. Aquí, los avarientos, los homicidas, los codiciosos y viciosos de todos los matices se reúnen en una deplorable ceguera íntima. Forman grupos compactos, inclinándose más y más hacia los despeñaderos. Cada cual posee una historia horrible. Prisioneros de sí mismos, cierran su entendimiento a las revelaciones de la vida y restringen su horizonte mental, moviendo su propio interior, exclusivamente en los impulsos primarios, cultivando un pasado que deberían desvanecer. Cuando mejoran, son asistidos por activos y abnegados grupos de socorro que funcionan aquí. Las autoridades de nuestro plano, atendiendo a imperativos superiores, improvisan tribunales con funciones educativas, cuyas sentencias, rezumando amor y sabiduría, culminan siempre en determinaciones de trabajo regenerador, mediante la reencarnación en la costra terrestre, o en tareas laboriosas en el seno de la naturaleza, cuando hay suficiente comprensión y arrepentimiento en los interesados que hirieron la ley, ofendiéndose a sí mismos. De este amplio conjunto de alienados con su mente ensombrecida de culpas, procede la mayoría de las reencarnaciones dolorosas que pueblan el plano físico. De aquí, así como de otras zonas análogas, van para el entorno físico más denso, millones de hermanos en duras pruebas, para que se aligeren de las deudas y armonicen de nuevo su perturbado interior. Pocos se valen de la oportunidad terrena, en el sentido de restaurar las propias energías. Es siempre fácil huir del camino recto, pero muy difícil el retorno. En ese instante, se aproximó a nosotros un enorme y bullicioso conjunto de sufridores. Se trataba de un tenebroso grupo de hermanos positivamente locos. Hablaban al azar, comentando homicidios, recordaban con palabras crueles escenas indescriptibles de dolor y perversidad. Ninguno de ellos se percató de nuestra presencia. Calderaro, muy sereno, conociendo mi inveterada curiosidad, dijo, estos infelices están unidos los unos a los otros por su afinidad casi perfecta, y actúan solo por las leyes vibratorias que les rigen. Pero, si quieres saber la historia de algunos de ellos, sondea la mente de uno que te llame la atención. Aprovechando un momento en que amainó su discordia me aproximé a un infortunado hermano, que impresionaba por su rostro macilento. Me sintonicé en la onda mental que emitía, pero la escena que vi no me permitió una mayor investigación. Vi el motivo que culminó en su desvarío, había asesinado a la esposa en pavorosas circunstancias. Sin embargo, no demostraba arrepentimiento, acariciaba el deseo de volver a ver a la víctima para hacerla sufrir, cuantas veces le fuese posible. ¿Qué tragedia se ocultaba, allí, en aquellos tormentosos recuerdos? Atónito, levanté los ojos hacia el asistente, en muda interrogación, pero, muy cerca de nosotros, volaba bajo un gran grupo de seres monstruosos, haciendo un ruido ensordecedor, y enseguida olvidé al asesino que me había llamado la atención. Calderaro, percibiendo mi perplejidad, explicó, esta bandada de espíritus, que se mueven como les es posible, está constituido por antiguos hombres de negocios terrestres,
cuyo exclusivo deseo fue amontonar dinero para satisfacer su propia avidez, sin beneficiar a nadie. El oro, que transitoriamente les pertenecía, jamás sirvió para sembrar la gratitud en una sola persona. Hambrientos de fortuna fácil, inventaron 1000 recursos para monopolizar grandes y pequeños negocios, sin interesarles para nada la paz del prójimo. Fueron hombres de pensamiento ágil, sabían volar mentalmente a largas distancias, garantizando un éxito absoluto a las empresas materiales que llevaban a término con finalidad exclusivamente egoísta. No les incomodaba el sufrimiento de los demás, ignoraban las dificultades ajenas, se despreocupaban del valor del tiempo en relación al perfeccionamiento del alma. Querían únicamente acumular ventajas económicas, y nada más. Divorciados de la caridad, de la comprensión y de la luz divina, crearon para sí mismos el mito frío y rígido del oro, fundiendo en él su mente vigorosa y el corazón tacaño. Esclavizados, ahora, a la idea fija de ganar siempre, vuelan pesadamente aquí y más allá, dementes y confundidos, buscando monopolios y lucros que ya no encontrarán más. Me dio mucha lástima. Quise parar a algunos, hablar fraternalmente con ellos para intentar esclarecerles, pero el instructor me contuvo, diciendo, ¿qué haces? Sería inútil. Es imposible reajustar, en un momento, solo con palabras, tantas mentes en cruel desequilibrio. Impulsándome hacia adelante, concluyó, vamos, invertirías muchas semanas para conocer el paisaje de dolor que se extiende delante de nosotros, y disponemos solo de algunas horas. 18. Viejo afecto. No habíamos ido muy lejos cuando un curioso grupo de ancianos se apostó a nuestro lado. Todos mostraban un aspecto lamentable, desarrapados, esqueléticos, traían las manos llenas de barro que llevaban de cuando en cuando al pecho, ansiosos, afligidos. Al menor roce del viento, colocaban los trozos de barro junto a su corazón, demostrando un infinito temor de perderlos. Se miraban de reojo con pavor como si temiesen un desastre próximo. Cuchicheaban entre sí maliciosos y desconfiados. A veces hacían un amago de correr, pero se quedaban en el mismo lugar, entre el miedo y la sospecha. Uno de ellos observó con voz ronca, necesitamos ver alguna salida. No podemos retrasarnos más. ¿Y nuestros negocios, nuestras casas? Es incalculable la riqueza que descubrimos. Y señalaba con orgullo los puñados de barro que escurrían de sus manos sarmentosas. Pero, proseguía, pensativo, todo este oro, que tenemos, está a merced de los ladrones, en este campo miserable. Es imprescindible que encontremos el camino de vuelta. Esto es sorprendente. Escuchando al singular personaje, dirigí una interrogativa. Mirad a Calderaro, que me comentó, atento, son usureros desencarnados hace muchos años. Descendieron a tan profundo grado de apego a la fortuna material transitoria, que fueron incapaces de mantener el equilibrio en la zona mental del trabajo digno, al no poder ascender al santuario interno de las aspiraciones superiores. En la corteza de la tierra, no veían forma de actuar con una ambición moderada y noble, ni reparaban en los métodos que usaron para alcanzar los fines egoístas. Menospreciaban los derechos ajenos y escarnecían los sufrimientos de los demás. Engañaban a socios incautos, con el propósito de robarles, enriqueciéndose a costa de la ingenuidad y de la ciega confianza. Tantos sufrimientos causaron con sus acciones irreflexivas, que la materia mental de sus víctimas, en maléficas emisiones de venganza, de maldición, les impuso una coraza etérea en el campo de las ideas, que están fijas en los delitos del pasado, transformándoles en auténticos fantasmas de la avaricia, atormentados por la alucinación de oro en este desierto de padecimientos. No podemos predecir cuándo puedan despertar, dada la situación en la que se encuentran. Lo lamenté sinceramente, a lo que Calderaro me dijo, enloquecieron en la pasión de poseer, acabando siendo esclavos de monstruos mentales de formación indefinible. Me disponía a hablar, cuando uno de los ancianos alzó la voz en el extraño concierto, exclamando, amigos, no seremos víctimas de una pesadilla, a veces, llego a suponer que estamos equivocados. ¿Hace cuánto tiempo que estamos fuera del hogar? ¿Dónde estamos? ¿No habremos enloquecido? Aquella voz. Escuchándola, se apoderó de mí una pavorosa duda. ¿Quién estaría loco?, me preguntaba, ahora. ¿Aquel anciano o yo? Observé sus rasgos. ¿Oh? ¿Sería posible? Aquel espíritu desventurado me recordaba a mi abuelo paterno Claudio, que se encariñó conmigo desde mi infancia. De trato glacial con los demás, me mimaba muchas veces, acariciándome la cabellera. Infantil con sus manos rugosas.
sus ojos brillaban cuando posaban en los míos, y mi madre siempre decía que en las crisis nerviosas que tuvo antes de fallecer, solo le calmaba mi compañía. No me acordaba en detalle de su historia, pero sabía que hizo una considerable fortuna en especulaciones escandalosas, labrando una espinosa vejez por el excesivo apego al dinero. Se alteró mucho en esa época, viendo delatores y ladrones en todas partes. Mi padre, preocupado, le llevó a nuestra casa, donde mi madre lo ayudó en sus últimos años. Repentinamente, me vino a la memoria su deceso. Me trajeron del colegio, donde hacía el curso secundario, para besar sus manos frías por última vez. Nunca me pude olvidar de su impresionante máscara cadavérica. Las manos cerradas sobre el pecho parecían guardar, preciosamente, algún tesoro oculto, y en los ojos vidriosos, que manos piadosas no consiguieron cerrar, se reflejaba el pavor de lo desconocido, como si le acometiesen trágicas visiones en el más allá, a donde había sido arrebatado a pesar suyo. Con los años, vine a saber que mi abuelo dejó un valioso patrimonio económico, que nosotros, sus parientes, disipábamos en lujosas fantasías. Volviendo al pasado, reconocí que un fuerte lazo me unía a aquel desgraciado que todavía sufría la pesadilla del oro terrestre, cargando trozos de barro que oprimía tiernamente contra su corazón. Mientras recordaba esto, le gritó un infeliz compañero: ¿pesadilla? Nunca, nunca. Oh, Claudio, no te sensibilices tanto, o habían pronunciado su nombre. La confirmación me aterrorizó, quise gritar, pero no pude. Comprendiendo lo que ocurría en mi interior, el servicial Calderaro me amparó, asegurando: André, lo sé todo. Entiendo ahora el porqué de tu venida a estos parajes, la hermana Cipriana tenía razón. No tenemos tiempo que perder. El anciano se revela receptivo. Comenzó a entender que probablemente estará en error, que tal vez respire una atmósfera de pesadilla cruel. Ayudémosle. Urge tratar su visión, para que nos reconozca. Afligido, seguí al dedicado orientador que pasó a aplicar recursos fluídicos sobre los ojos empañados de mi desdichado ascendiente. La entidad, con el providencial flujo de fuerza, ganó lucidez temporal, y nos vio, al final. ¡Oh! Gritó ante los colegas aterrados: ¡qué luz diferente! Y, restregándose los ojos, dijo, dirigiéndose a nosotros: ¿de dónde venís? ¿Sois sacerdotes? Segueramente, aludí a las túnicas blancas con que nos presentábamos. Avancé, decidido, y pregunté: amigo, ¿eres Claudio M., antiguo hacendado en las cercanías de V? Sí, ¿me conocéis? ¿Quiénes sois? Aliviado, añadió con inflexión conmovedora: desde hace mucho estoy preso en esta región misteriosa, repleta de peligros y de monstruos, pero abundante en oro, mucho oro. Vuestra palabra me reanima, oh por piedad. Ayudadme a salir. Quiero volver. Y, arrodillado ahora, con los brazos extendidos hacia mí, repetía: volver, volver a ver a los míos, sentirme en casa nuevamente. Le abracé, emocionado, y sin desear trastornarle con inoportunas revelaciones, le dije: Claudio M., eres víctima de un lamentable engaño. Tu antigua casa se cerró con los ojos físicos que ya desaparecieron. Encarcelaste el espíritu en un sueño vano de mentirosas riquezas. La muerte te arrebató el alma del cuerpo, hace más de 40 años. El anciano desorbitó los ojos angustiados. No resistió. Se desató en llanto convulsivo, hiriéndome las fibras más íntimas. Sí que lo siento, dijo, inspirando compasión. Tengo la cabeza ardiendo, y soy incapaz de razonar, pero, ¿y el oro que junté con tanto sudor? Repara en tus manos, ahora que la divina claridad acaricia tu espíritu. El patrimonio, acumulado a costa de las dificultades ajenas, se convirtió en trozos de barro. Mira. Mi abuelo se puso a contemplar el barro que abrazaba, y gritó, aterrorizado. Enseguida, posando en mí los ojos lacrimosos. Comentó: ¿será un castigo? Mis errores con Ismenia exigían castigo. ¿Cómo los sollozos asfixiasen su garganta? Le pregunté: ¿a quién te refieres? A mi hermana, cuyos derechos pisoteé. Nos quedamos intensamente sensibilizados, y Claudio prosiguió: sois enviados de Dios, oídme en confesión. Al morir, mi padre me confió una hermana, que no era hija legítima de nuestra casa. Mi madre, dedicada y santa, la crió con el mismo infinito desvelo que a mí mismo. Pero,
cuando me vi solo, la expulsé del ambiente doméstico. Probé que no era de mi sangre, para apoderarme de la fortuna que mi padre nos había legado. La pobrecita imploró y sufrió, pero la abandoné a un miserable destino, celoso de la riqueza que había conseguido. Era rico y multipliqué mi capital, gané siempre. Y fijándose en las manos llenas de barro, proseguía amargamente, ¿y ahora? Iba a consolarle y abrirle mi corazón conmovido hasta las lágrimas, pero Calderaro me hizo un gesto, recomendándome silencio. Mi triste antepasado continuó, mostrándome nuevos sentimientos, ¿dónde vivirán mis parientes, cuyo futuro me preocupaba? ¿Dónde estará el dinero que amontoné penosamente, olvidando mi propia alma? ¿Dónde respirará mi hermana, a quien despojé de todos los recursos? ¿Por qué no me enseñaron, en la tierra, que la vida prosigue más allá del sepulcro? ¿Estaré realmente muerto para el mundo, oh loco y ciego? ¡Ah! ¡Qué mísero que soy! ¿Quién me socorrerá? Alargando los brazos resecos, suplicaba, tened piedad de mí. Mis padres murieron hace muchos años, y mis hijos, con seguridad, me olvidaron. Estoy solo y despreciado, sin nadie. Ayudadme, emisarios de lo eterno. No abandonéis a un anciano traicionado en sus ambiciones y propósitos, ahora que me veo a mí mismo, tengo miedo, mucho miedo. Posando en mí la mirada que ensombrecía una gruesa cortina de lágrimas, dijo, mis familiares olvidaron el cariño. Solo una persona en el mundo se acordará de mí y me extendería sus manos protectoras si supiese mi paradero. Con una expresión de ternura en su rostro doloroso aclaró, mi nieto André Luis era la luz de mis ojos. Muchas veces, su cariño me tranquilizaba el torturado pensamiento. En muchas ocasiones manifesté, en casa, mi deseo de que estudiase medicina y le destiné un legado para ese fin. Pretendía verlo haciendo el bien que yo, hombre ignorante, no había sabido practicar. Frecuentemente me asaltaba el remordimiento por la extorsión que infligía a mi hermana, pero me consolaba con la idea de que el nieto de mi corazón, de algún modo, gastaría el dinero que yo indebidamente había amasado, educándose, como convenía, para beneficio de todos. Sería el benefactor de los pobres y de los enfermos, distribuiría simientes generosas donde mi existencia inútil había esparcido piedras y espinos de insensatez. Mi nieto sería bello, querido y respetado. Enjugando las copiosas lágrimas, preguntaba con voz suplicante, fijándose en mis gestos, ¿quién sabe si vosotros, mensajeros de Dios, podríais llevar a mi nieto la tremenda noticia de los males que me devoran? No merezco salir de estas mazmorras en las que enloquecí, pero mi consuelo será saber que Andrés sabe de mis padecimientos. Y ya no valieron las señales del asistente Calderaro para que me contuviese, esperando más. Mi pecho reventó en un torrente de llanto irreprimible. Allí, no me hallaba ante asambleas superiores, cuyas emisiones de energía me mantuviesen hasta el fin en el combate educativo de la autodisciplina, sino delante de los deplorables remanentes de las pasiones terrenales. Me acordé de mi abuelo, acariciándome los cabellos, recordé que mi progenitor siempre aludía a los deseos del anciano, referente a mi preparación académica. Pensé en los largos años que el miserable habría estado allí, aferrado a las ideas de la posesión económica, comprendí la extensión de mi deuda hacia él, con relación al título de médico que yo no había sabido honrar en el mundo. Dirigí una suplicante mirada a Calderaro, rogándole me perdonase. El asistente sonrió y entendió todo. ¿Quién habrá perdido, del todo, la expresión infantil, si el propio Cristo, supremo guía de la tierra, abrió sus tiernos brazos, un día, en la cuna de un pesebre? Volviendo mentalmente a los escenarios de la lejana infancia, me sentí nuevamente niño, vencí de un salto el espacio que nos separaba y me arrodillé a los pies de mi desventurado benefactor, que me observaba, ahora, trémulo y asustado. Le cubrí las manos de besos y levantando hacia él los ojos lacrimosos, pregunté, abuelo Claudio, ¿no me reconoces? Sería imposible describir lo que pasó. Olvidé, por momentos, los estudios que debía hacer, las escenas de aquel ambiente, que provocaban curiosidad y pavor. Mi espíritu respiraba el reconocimiento sincero y el amor puro, mientras las míseras entidades encarceladas en la usura gritaban, rebeldes, unas, y reían otras hipócritamente, incapaces de comprender la improvisada escena. Yo, amparado por Calderaro, que también enjugaba lágrimas discretas, ante la emoción que me había acometido, tomé a mi abuelo en los brazos, como si transportase, loco de alegría, un precioso peso que era dulce y suave a mi corazón. Por favor no olvide dejar su like,
Es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias. Que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.